Muy bien, bienvenidos a todos y a todas nuevamente retomando las masterclass gratuitas que ustedes están acostumbrados a vivir los días jueves a las 21 horas. El tema que hoy día nos convoca, a raíz de toda la fama que está teniendo la serie de Netflix, Mi Otra Yo, que es una serie donde los protagonistas viven la experiencia de una constelación familiar. A raíz de eso, lo que vamos a trabajar hoy día, lo que vamos a desarrollar hoy día como tema es lo siguiente: ¿cómo afecta la mirada de mamá en nuestro destino? Mamá es sin duda una de las mujeres o personas, más bien dicho, más importantes de nuestra vida, es nuestra creadora. Y como tal tiene una importancia y una trascendencia en nuestra vida que, es importante de destacar y que muchas veces no lo destacamos lo suficiente. Y su mirada en específico, su percepción de la vida, su expectativa de nuestros talentos, sus expectativas de lo que nosotros vamos a desarrollarnos en nuestra vida, también, por supuesto, que genera una información que pesa, que cargamos hacia nuestro destino. Entonces, la mirada de mamá tiene un peso y hoy día vamos a entender ese peso. Mi nombre es Claudio Hornick, soy constelador familiar hace más de 7 años y lo que hoy día vamos a vivenciar son técnicas desde las constelaciones familiares, entendiendo el marco teórico de la importancia de la mirada de mamá, y vamos a terminar con una breve experiencia de constelaciones familiares para poder liberarnos de esa información si es que la sentimos pesada y, en el mejor de los casos, recibir lo más sagrado que podemos recibir de mamá, y que quizás van a encontrar curioso el concepto que voy a utilizar en este momento, pero esto es lo más importante que podemos recibir de mamá: la bendición. La bendición de nuestra madre es por lejos la magia más poderosa que podemos tener para sobrellevar cualquier dificultad y para poder ayudarnos a nuestro destino. Los que somos padres, los que tenemos hijos, o si ustedes tienen hijos, les sugiero, de la forma y desde la creencia que ustedes tengan, darle la bendición a su hijo y a su hija para que sea el destino que ellos vienen a ser. La bendición de nuestra madre evoca la energía más poderosa que puede existir. Y eso lo constatan las constelaciones familiares, que si bien son técnicas que no hablan de la energía o no hablan de la magia, pero que sí, los que hemos vivido las constelaciones familiares nos damos cuenta que podemos explicarlo desde esa perspectiva. Si mamá falleció, nos preguntan, no importa. ¿Qué es lo que quiero decir con que no importa? Es que mamá vive en ti. Están los recuerdos de ella, está lo que ella quería o no, y está nuestro poder de conexión. Nosotros hoy, por más que hayamos tenido o tengamos una mamá fallecida o de la cual no sepamos nada porque quizás tenemos una historia de adopción, o de la cual está perdida en un proceso de Alzheimer, por ejemplo, o que incluso hemos decidido por nuestra propia integridad no tener ninguna relación con ella, igualmente podemos hacer una terapia de constelaciones familiares, igualmente podemos resolver, igualmente podemos sanar, igualmente podemos recibir su bendición, porque lo que trabajamos es nuestra propia percepción con respecto a lo que nosotros creemos y sentimos que era la percepción de ella. Lo que se libera cuando se habla de un proceso de liberación emocional, que es el concepto que usualmente se habla en constelaciones familiares, lo que se entiende por eso es que nuestra percepción quede libre, comillas, de la percepción que nosotros sentimos del otro. Suena a un trabalenguas interesante, pero lo que podemos nosotros realmente resolver es nuestra percepción. Es cómo nosotros estamos observando un acto o una vida o distintas situaciones que por lo general ya fueron así.
O sea, cuando nosotros hablamos de hacer una terapia respecto a distintas situaciones que me pasaron, que hoy me provocan cierto nivel de conflicto, lo que realmente hacemos es resignificar, o sea, darle un nuevo significado a aquello que ya pasó. Pero también yo debo ser muy honesto con lo que les estoy diciendo. Los hechos sucedidos ya fueron así. O sea, no somos magos como para ir con una varita mágica hacia el pasado, cambiar lo que fue en el pasado para que hoy día mi futuro sea mejor o mi presente. No, no es así. Lo que logramos hacer en cualquier proceso terapéutico ligado a una constelación familiar, biodescodificación o una sesión de neurocoaching, por ejemplo, es poder darle un nuevo significado a aquello que antes me estaba pesando. Por acá hay otra pregunta. Hace poco tiempo empecé a ver a mi madre como una niña. Ok, vamos a hablar también sobre eso. ¿Te parece? En el contexto de la charla de hoy día vamos a ir hablando de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante la mirada de mamá? No solo es importante porque es nuestra creadora en conjunto con papá, porque hay una diferencia entre mamá y papá a pesar de que ambos pusieron una misma célula y podemos entender entonces que somos 50% mamá y 50% papá. Pero entre eso hay una diferencia. Resulta que mamá nos tuvo en su cuerpo. Mamá nos mantuvo con vida. Mamá nos mantuvo alimentados. Mamá nos mantuvo abrigados y mamá tuvo la capacidad durante todo ese tiempo, aunque no nos acordemos, de brindarnos todo y absolutamente todo lo que necesitamos realmente en nuestra vida. Y eso genera una impronta psíquica tan importante, que hasta que alcanzamos un proceso de madurez, toda nuestra vida se observa desde la mirada de mamá. Se los voy a reiterar porque esto es muy importante de entender. Hasta que realmente tenemos un proceso completo de madurez, vamos a estar mirando nuestra vida siempre a través de los ojos de mamá. Vamos a estar mirando nuestra relación con papá a través de los ojos de mamá. Vamos a estar mirando nuestros talentos, nuestras virtudes a través de los ojos de mamá. Vamos a estar proyectándonos hacia la vida a través de los ojos de mamá. ¿A qué me refiero cuando digo a través de los ojos de mamá? Es a través de su percepción de la realidad, es a través de sus juicios y sus prejuicios. Casi es decir que estamos hechos a imagen y semejanza de mamá hasta que nos vamos vinculando con nuestra madurez y vamos teniendo la capacidad biológica de observar las cosas de manera neutra. ¿Qué hace papá durante todo ese proceso? Papá es quien acompaña a este proceso de maduración. Realmente la conexión con el hijo es diferente a la conexión que mamá tiene con él. Y se lo quiero explicar de la siguiente forma. Es algo así como si con mamá estuviéramos conectados con un cable literal, así como estuvimos conectados con ella por el cordón umbilical, pero con papá estuviéramos conectados por un wifi, por algo invisible. Muchas veces es entonces que la conexión por el cable es muchísimo más potente, no tiene mayores interrupciones, pero que sí la diferencia con papá es que al ser una conexión más bien invisible, genera entonces que muchas veces padres decidan desconectarse de sus hijos. Sucede que muchas veces los hijos se desconectan de su padre. Sucede muchas veces que el hijo, hasta que alcanza la madurez, observa a su padre desde el punto de vista de mamá, generando entonces una distancia. Porque es complejo lo que les estoy comentando, porque mamá observa a nuestro padre desde su punto de vista de mujer, de colateral,
Pero cuando nosotros somos hijos y sobre todo hijos pequeños y estamos mirando a papá desde el punto de vista de mamá, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros entonces? Estamos llenándonos o estamos observando a papá basados en el dolor probable que mamá tiene con esa persona que es un colateral para ella, pero que para nosotros es nuestro padre. Entonces, todo comienza desde las creencias y la percepción de vida que tiene mamá, porque son esas creencias y esa perspectiva de vida de la cual nosotros vamos a aprender en primera instancia. ¿Cómo es el mundo? Lo vamos a aprender desde mamá, con la compañía de papá. Papá nos enseña cómo funciona el mundo, pero mamá es quien nos muestra cómo es el mundo. Se los voy a reiterar porque es un mensaje muy bonito. Mamá es quien nos enseña el mundo, mamá es quien nos trae al mundo. En cambio, papá es quien nos enseña cómo funciona el mundo. Y es ahí donde se genera una diferencia trascendental. Por eso es importante y realmente importante la referencia positiva que tengamos de papá y de mamá. Tenemos otra pregunta. ¿Y qué pasa si siempre fuimos más cercanos a papá y sentimos que a mamá no la conocemos? A ver, esa es una pregunta bastante interesante porque en todo esto, aunque nos estemos alejando un poquito del tema, tenemos que entender que estamos hablando de mamá y de papá como arquetipos, ¿ok? Y hay algunas veces donde por circunstancias de la vida, la que le decimos mamá funciona arquetípicamente más como papá y quien ejerce el rol de papá arquetípicamente pareciera más mamá. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si tenemos una mamá de un carácter fuerte, un carácter determinado, que quizás está luchando en la vida porque no le tocó una vida fácil, si además de eso tenemos una mamá donde su compañero de vida, o sea, el padre de nosotros, quizás no le está acompañando tanto como ella siente necesitar basado en las circunstancias que está viviendo, si quizás tenemos un papá, comillas, que es un papá más blando, más carismático, por ende ejerciendo roles más femeninos, es natural que de repente tengamos más cercanía con papá y sintamos, es como que estuvieran los roles cambiados, ¿se entiende? Pudiera ser una de las respuestas frente a eso. Pasa simplemente que puede ser, y estamos hipotizando porque estoy sacando conclusiones solo con esa frase que me enviaste, con esa pregunta, ¿ok? Puede ser que entonces los roles estén cambiados, ¿ya? Puede ser que mamá, basada en las circunstancias que le tocó vivir, se haya tenido que masculinizar tanto que pareciera estar ejerciendo un rol de papá, por ende de proveedora, por ende de fuerte, por ende de generar la estructura, por ende de sostener la estructura, en vez de permitirse el rol que realmente le corresponde, que es un rol de generar protección, de generar vida y de cuidar el nido. Estamos hablando solo en términos arquetípicos, ¿ok? Un hijo solo necesita un padre y una madre, alguien quien ejerza el rol de padre y alguien quien ejerza el rol de madre. No estamos hablando del sexo que tenga cada uno de los padres. Lo único que necesitamos nosotros como hijos es alguien que ejerza el rol arquetípico de mamá y alguien que ejerza el rol arquetípico de papá. ¿Ok? Pero para efectos de lo que estamos exponiendo hoy día, mamá es la madre biológica, es la femenina, es quien le dio la vida a ese hijo, no quien lo mantiene vivo, es quien le dio la vida a ese hijo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de que no conozco a mamá, lo primero que tenemos que entender entonces es, ¿por qué yo estoy teniendo esa percepción de mi madre? ¿Será entonces que hay mucho de lo que yo soy que no conozco? Si yo siento no conocer a mamá, puede ser que haya un secreto. Puede ser que realmente no la conozca. Es más, pregunta, ¿es necesario conocer a mamá?
Es una bonita pregunta para hacerse, ¿no? Necesario, realmente necesario, como comprender su proceso de pensamiento, entenderla y comprenderla cuando somos adultos, sirve, ¿ok? Pero no es realmente lo que se necesita. Lo que se necesita desde las constelaciones familiares es simplemente aceptar a la mamá que me tocó. Porque gracias a esa mamá yo tengo la vida que hoy tengo. Y dentro de todo lo que vivo hoy día, seguramente hay muchas cosas que son bonitas de vivir, ¿no? Seguramente no es todo un desastre, no es todo un caos y no es todo dolor. Y por esas cosas bonitas que vivo hoy, por esos logros que han sido míos, yo lo agradezco a mamá porque si mamá no me hubiera tenido, yo no vivo esos logros. Y a lo menos, y esto se los digo desde un aspecto terapéutico, si somos adultos, como intuyo que todos los que están detrás de una cámara son, si somos adultos tenemos entonces la capacidad hoy día de maternarnos. O sea, nosotros podemos ser hoy día la madre que sentimos necesitar o esa madre que comentan por ahí que siento cierta desconexión. Bueno, si yo hoy día soy adulto, yo hoy día decido, puedo decidir hacer las cosas diferentes a mi mamá porque ya soy maduro. Pero el tema de la charla de hoy es entender cómo hasta que alcanzamos el proceso de madurez, toda nuestra vida la observamos desde la mirada de mamá. Entonces, toda situación que nos haya generado dolor en la infancia está ligado a un dolor de mamá. Toda conclusión que nosotros hayamos sacado de nuestra infancia por las distintas circunstancias que nos tocó vivir, si sentimos, por ejemplo, abandono, si sentimos vulneración de derechos y que muchas de esas cosas deben haber sido, por supuesto, situaciones realmente sucedidas, acá yo estoy hablando de la percepción, ¿ok? La percepción que sacamos o que concluimos basado en eso que sí pasó, es parte también de la percepción que mamá tenía de la situación y de la expectativa que ella tenía para con nosotros. Entonces también, hoy día que somos adultos, yo los invito a hacer lo siguiente, cuestionarnos un poquito más el por qué somos así, para qué somos así y de qué cosas quizás podemos estarnos liberando un poco. Porque a lo menos pasamos veintitantos años bajo la percepción de mamá. Saludos a Salta, Argentina, maravilloso. Saludos a Argentina, también nos está mandando saludos. Muchas gracias por sus saludos. Saludos desde La Serena, Chile, para todos ustedes y para todos los que nos están escuchando. ¿Se dan cuenta lo interesante? ¿Se han puesto a pensar por qué soy así? ¿Para qué soy así? ¿Para qué sigo con esta situación dolorosa? Les voy a dar otro dato que viene desde las neurociencias, algo que hoy día recién se está comentando con más énfasis. Una emoción, sea tristeza, sea miedo, sea rabia, sea amor inclusive, sea alegría, por un proceso de sobrevivencia de nuestro cuerpo biológico no puede durar más de 3 minutos. Cualquier emoción no puede durar más allá de 30 minutos, sea miedo, sea amor, sea alegría, sea asco, sea rabia o sea tristeza. Y ahora ustedes me pueden decir, pero yo vivo años con esta tristeza. Eso no es la emoción, no es el sentimiento, es como yo pretendo sostener ese sentimiento. Pero el sentimiento es un proceso bioquímico que tarda en durar máximo 3 minutos en el cuerpo biológico. El resto es como nosotros pretendemos sostener en el tiempo ese sentimiento. O sea, somos nosotros que nos
que no estamos sosteniendo, que continuamos sosteniendo ese sentimiento. O sea, de alguna forma termina siendo una decisión nuestra liberarnos de ese sentimiento que quizás nos provoca dolor. Porque el sentimiento en sí, como proceso bioquímico, fue hace años atrás y duró máximo 3 minutos. Entonces, pongámonos a pensar en lo que fue nuestra primera infancia, nuestra pubertad, nuestra adolescencia. Observemos esas metas que quizás no alcanzamos a cumplir y permítanse preguntarse, ¿mamá quería que realmente cumpliera yo con esto? Por ejemplo, ¿qué pasaba con mamá mientras a mí me pasaba esto? Porque estamos ligados a ella por un cable que va a ser siempre así. En cambio, por papá estamos ligados frente a un tipo Wi-Fi, unas cosas invisibles, por explicarlo de alguna forma didáctica. Entonces, todo dolor, toda tristeza, toda alegría también, todo talento que hemos descubierto en nuestra infancia o adolescencia, toda cosa que hoy día decimos que nos gustaba o que quizás nos sigue gustando, también es bajo la percepción de nuestra mamá o bajo la utilidad que tenía para nuestra mamá que nosotros lo hagamos así o no. Otra pregunta de Briana Castro. Si aceptamos la mamá que tenemos, pero ¿cómo avanzar con esos traumas que nos traspasaron? Bueno, sanando, haciendo terapia, liberando esos traumas, ¿ya? Em, a ver, el trauma en sí no es lo que se traspasa o no es lo que se hereda. Lo que se hereda es la percepción de la realidad que aprendimos basados en esa situación traumática. ¿Ok? La herencia es el aprendizaje. Hariol, Hariol Santimati, Hariol. Lo que se hereda no es el trauma en sí, lo que se hereda es el aprendizaje y la percepción de aprendizaje que queda para las generaciones venideras y para esa persona que lo vivió. La situación traumática no es la que se hereda, es el aprendizaje que hubo de esa o no hubo de esa situación traumática. ¿Ok? Eso es súper importante de entender porque se los voy a explicar de la siguiente forma. Hola, hola, ¿cómo están? Polo Triple, hola, Carelia Acevedo. Se los voy a explicar de la siguiente forma. Sí o sí, somos una versión actualizada de nuestros padres y sobre todo de nuestra madre. Cuando hablo de una versión actualizada es que en nosotros hay modificaciones programáticas que buscaron mejorar cosas que en la versión de nuestra madre y padre no fueron tan efectivas quizás. O sea, somos una mejor versión, pero no quiere decir que estemos completamente liberados de sufrir dolor o sufrir abandono o de incluso cometer ciertos errores. Pero somos una nueva percepción, somos una percepción mejorada de la experiencia de vida de todos nuestros ancestros. Pero comenzamos nuestro primer periodo de vida desde que estamos dentro de la guatita de mamá hasta que ya maduramos en un proceso de mielinización neuronal que es posterior a los 21 años, hasta ahí estamos mirando la vida siempre desde la perspectiva de mamá. Entonces, si hoy nosotros estamos observando nuestra vida quizás con cierto recelo, quizás con cierta rabia o tristeza, porque no sentimos que nos conocemos, como ponían ahí el caso antes, o porque no hemos cumplido con nuestras propias metas, o esas personas que tomaron grandes decisiones de vida en esos procesos que todavía no eran suficientemente maduros biológicamente.
son a razón de la percepción de mamá. Si hoy día estamos viviendo cualquier tipo de carencia económica, es a raíz de la percepción de vida de mamá. Y la percepción que nosotros hoy día tenemos de mamá y la percepción de que ella tenía respecto al dinero. Si hoy día tenemos cualquier tipo de carencia afectiva, es a razón de la percepción de vida que tenía mamá durante nuestro periodo de inmadurez. Porque, insisto, miramos la vida a través de los ojos de mamá. Lo que nosotros estamos mirando con dolor es el dolor de mamá. Lo que nosotros estamos mirando con el prisma de la rabia es por la percepción de mamá. Lo que nosotros estamos mirando con la percepción de esperanza, de amor, de ilusión, de alegría, es a través de la percepción o de lo que mamá esperaba de la propia vida de ella o de su propia proyección ante la vida. Entonces mamá se transforma en un libro autorrevelado de nosotros mismos. Nosotros al proceso de conocernos a nosotros mismos vamos cada vez más acercándonos tanto a papá y a mamá. Pero como decía Briana por ahí en esa pregunta, ¿realmente estamos aprendiendo de la vida o realmente estamos desaprendiendo de la vida? Ese es otro tema interesante, ¿no? A mí en mi tiempo de terapeuta tengo una percepción sobre eso y me parece que es tanta la información que recibimos de la vida de nuestros ancestros, es tanto la información que recibimos de cómo vivir en este proceso de gestación mientras estamos dentro del vientre de mamá, es tanta la información que recibimos en todo nuestro proceso de inmadurez de la percepción que mamá tiene de la vida, que cuando nos convertimos en adultos, el proceso ya no es aprender, el proceso es desaprender, el proceso es liberarnos de todas esas percepciones que para nosotros y para lo que nosotros queremos de nuestro destino, quizás no es suficientemente útil. Entonces, cuando comenzamos nuestro proceso de madurez, es un proceso de desaprendizaje, no es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de soltar, es un proceso de liberar, pero para poder hacer una liberación, para poder realmente desapegarnos o desaprender de eso que ya está chipeado en nuestro cerebro, necesitamos tener un paso previo, que es la conciencia de lo sucedido. Si no hay conciencia, si no hay un estar realmente presente en mi momento presente, conectado conmigo misma o mismo, conectado con lo que me sucede, si yo no me brindo ese pequeño espacio de presencia conmigo mismo, no voy a poder reconocer de lo que me quiero liberar. Entonces, ¿qué voy a desaprender si no sé lo que he aprendido? Está simpática esa paradoja, ¿o no? ¿Qué voy a desaprender si no reconozco lo que aprendí? Y en eso va un paquete enorme de situaciones. Reconocer las vulneraciones de derecho que tuve, quizás. Reconocer todos los dolores que tuve, todas esas penas que tuve. Reconocer las decisiones que fui tomando por mi propio proceso de madurez y entender por qué. Liberarme entonces después de eso, de la culpa, de la rabia, de los traumas heredados, que ya aprendimos que no es el trauma que se hereda, sino que el aprendizaje de esa situación traumática vivida por un ancestro. Si no hay un proceso previo de reconocer cuál era la percepción de la vida que tenía mamá y que durante muchos años yo miré la vida desde su punto de vista, si no hay ese primer paso de reconocerlo,
No podemos seguir avanzando, por ende vamos a seguir mirando la vida desde la mirada de mamá. Y si seguimos mirando la vida desde la mirada de mamá, vamos a seguir estando en un estado infantil, en un estado de inconsciencia infantilizado, no en un proceso de madurez adulta. Como decían por ahí, que ahora voy a retomar ese comentario. ¿Qué pasa con que ahora en mi adultez yo estoy mirando a mi mamá más pequeña o más chiquita? Es natural, porque nos convertimos en adultos, porque ya el proceso de mielinización neuronal terminó, ya tengo todo mi lóbulo frontal funcionando, sacando los cálculos precisos y neutros de lo que sucede en el mundo. Entonces, puedo tener la capacidad íntegra de observar las cosas que quizás mamá no hizo y que podría haber hecho. Tengo incluso la capacidad de alejarme un poco de las consecuencias o del carácter de mamá o de cómo ella hace las cosas. Y puede ser que en nuestra adultez podamos observar a mamá como si fuera, comillas, más pequeña que nosotros. Pero ojo que eso es una trampa psicológica de nosotros mismos enorme. Porque una cosa es observar cómo mamá pudo haber hecho las cosas diferentes, pero mamá nos dio la vida a nosotros, por ende, siempre ella va a ser más grande, comillas, más grande arquetípicamente que nosotros. Nosotros venimos de ella y no al revés. Por más que nos creamos que somos la mejor versión actualizada y que seguramente tenemos mejor capacidad de hacer las cosas, mamá y todos nuestros antepasados, basados en la vida que les tocó vivir, les aseguro que la vida fue más dura, más fuerte, más brusca, más compleja. Y aún así decidieron tenernos a todos nosotros. ¿No se dan cuenta entonces que ahí hay un tremendo valor? A Dios gracias. Por lo general, cada generación venidera tiene la vida un poquito más sencilla de la percepción que nosotros tenemos como, comillas, más viejos. Pero para quien lo está viviendo, para quien está en ese proceso de inmadurez y está viviendo para todas nuestras nuevas generaciones, desde su perspectiva, la vida también está siendo muy compleja. Y está bien entenderlo así. Y está bien que nosotros también comprendamos que están en su propio proceso. Por aquí hay una pregunta, Ivana. ¿Ver a mamá como una niña es alterar uno de los órdenes del amor? Por supuesto que sí. A ver, verla así, verla como si fuera más niña, es un proceso que puede ser incluso natural en nuestro proceso de madurez. Pero no podemos sentirnos más grande que ella, no podemos pretender cuidar a mamá porque ella es autovalente, ¿ok? No podemos pretender em, convertirnos en madre arquetípica de nuestra propia madre. Y este es un proceso súper complejo para los adultos que les ha tocado después, por distintas situaciones de vida, cuidar a sus propios padres por procesos de Alzheimer o de enfermedades degenerativas o qué sé yo. Y esas personas que han sido cuidadores de sus padres, les aseguro que le pueden confesar a todos ustedes lo difícil que es estar en esa situación, porque uno sabe que no tiene la autoridad siquiera de cuidarlos, porque es muy extraño, es como si fuera el mundo del revés, se hace muy difícil, se hace muy difícil, porque inconscientemente sabemos que somos los hijos, y como hijos sabemos que nosotros tenemos la libertad de hacer nuestra propia vida, y sentirnos entonces en la necesidad o incluso haber tomado la elección de cuidar a nuestros padres, nos deja en una situación muy vulnerable y muy incómoda, donde es necesario incluso que haya un proceso terapéutico de acompañamiento porque es complejo.
Es complejo vivir esa situación. María lo confirma, ¿ve? Ella cuida a su padre de 95 años. Entonces, Marta, perdón. Marta, si me lo permites, em, entiendo que tu papá debe tener cuidados importantes a su edad. Sé muy respetuosa con él. Exprésale el amor que tienes tú hacia él y que por eso lo estás cuidando, pero trata de generar la mayor autovalencia de él. Que él mismo, en la medida que se pueda, por favor, en la medida que se pueda, él se sienta un poquito más autovalente, ¿ok? Con 24 años me hice cargo de mi madre enferma y luego falleció. Lo siento, Miguel. Lo siento enormemente. Es muy complejo. Imagínate, 24 años entregados al cuidado de nuestra madre. Decidimos que nuestro destino sea ese. Por supuesto, Miguel, obvio. Cuando uno ya es adulto y está cuidando a una mamá que inconscientemente sabemos que es una mujer, de alguna manera se transforma en una relación colateral, o sea, como si arquetípicamente estuviéramos en pareja con nuestra mamá. Entonces hoy día podría decirse que tú eres viudo, arquetípicamente. Y te invito a entenderlo así, ¿eh? Porque es una forma de reivindicar esos 24 años que estuviste haciendo ese sacrificio, ¿ok? Pero ahora sí, por fin quizás tienes la libertad de estar en pareja. Te invito a verlo así. Sí. Y si quieres, Miguel, buscas mi WhatsApp por ahí, mi WhatsApp es público, me hablas un poquito y si te puedo ayudar, fantástico con respecto a eso. Entonces, chicos y chicas, después de entender cómo es tan importante la mirada de mamá hacia nosotros, los quiero invitar a hacer un pequeño ejercicio. Susana dice, en mi caso los cuidé a ambos hasta que partieron. Un abrazo enorme para ti, Susana. Eh, Independiente de que si mamá está viva o no, mamá está en nosotros, está en nuestros recuerdos y vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder liberarnos y poder, aunque seamos adultos, quizás comenzar este proceso de desaprender cuál era la visión de vida que tenía mamá y poder nosotros por fin recuperar la integridad de nuestro destino y tomar las mejores decisiones que podamos para nosotros mismos. Mira, Cecilia dice, mi madre cree que para todo tiene que pedir permiso. Es tremendo tema. Por aquí Marita dice, es verdad, la vida de ella fue mucho más dura, al igual que la de papá. Claro. Vamos a buscar si se me quedó alguna información por acá, algo que... Nada, por ahí. Perfecto. Entonces, chicos y chicas, los invito a respirar hondo y profundo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, por supuesto, solo quienes quieran participar de él, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio sistémico para liberarnos de el peso que puede tener la mirada de mamá en nosotros y en nuestro destino, ¿ok? Y para eso, si están sentados o acostados, los invito a pararse, ¿ok? Y al acto de pararse, imagínense que están en los pies de mamá. Imagínense que están pudiendo convertirse en su propia mamá, como si fuera un acto mágico. Representen a su propia madre y comiencen ustedes a observar su propia vida desde la perspectiva, los juicios y los sesgos que mamá tenía. Y tómense un pequeño tiempo para observar de forma literal su casa, para observar de forma literal
su trabajo, sus hijos, sus decisiones, su vida, su pareja, si es que la tienen. Vean desde el punto de vista de mamá sus propias proyecciones hacia dónde quieren ir en la vida y observen qué opiniones tiene mamá, qué sienten, cómo sienten ustedes que mamá se siente de verlos así, con esa vida que ustedes están teniendo así. Sientan incluso también su corporalidad, si sienten miedo o sienten amor, si sienten falta de fuerza, si sienten peso en la espalda, dolor de cabeza, náusea, también pueden ser. Observen esa corporalidad y ahora salgan de ese lugar, den un paso al costado o enfrente, vuelvan a su propio estado presente, vuelvan a representar su propia vida, la vida de Marta, la vida de Carmen, la vida de Pamela, la vida de Virilia, la vida de José. Vuelvan a representar su propia vida y observen cómo mamá está ahí en esa posición anterior. Y observen e imagínensela mirando cómo ustedes vivenciaron que ella miraba. Y repitan y verbalicen las siguientes frases solo si a ustedes realmente les hace sentido. Si no les hace sentido, tienen el absoluto permiso de modificar lo que ustedes van a decir a lo que ustedes consideren mayormente correcto para su propia vida y para lo que vivieron. Tienen completo permiso de hacer las modificaciones. Yo solo les voy a sugerir ideas, ¿ok? Pero ahora van a tener una conversación con esa mamá que los miró de esa forma y que miró la vida de ustedes de esa forma. Y van a decirle lo siguiente: querida mamá, te acepto tal y como eres. Fuiste mi única y verdadera mamá. Y lamento todo lo que te ha sucedido en la vida, porque quizás yo soy resultado de tu dolor. Veo cómo tú percibes la vida y agradezco eso como un aprendizaje. Pero hoy, mamá, soy un adulto o adulta. Hoy tengo hijos, trabajo. Comenten un poco sobre su vida, resaltando su adultez. Hoy, mamá, me he convertido en un adulto y como adulto, por mi propia integridad y con mucho amor, hoy me libero de tu percepción. Hoy me libero de cómo tú miras la vida para poder por fin mirar mi propio destino. Y sientan ahora su propia corporalidad. Vean ustedes cómo se siente mamá con todo esto que ustedes le dijeron. Y díganle ahora lo siguiente: te regalo, mamá, en honor a ti, la proyección de mi propio destino. En honor a ti, mamá, te regalo la proyección de mi propio destino. Y literalmente dense vuelta dándole la espalda a mamá. Abran los ojos si lo tienen cerrados y permítanse imaginar con los ojos abiertos todo lo que viene para su propio destino. Las nuevas oportunidades,
las nuevas decisiones, las nuevas adquisiciones, los nuevos trabajos. Vean todo lo nuevo que se viene para ustedes y sientan cómo se siente su cuerpo con todo eso nuevo. Y si creen sentir algo que no es suficientemente positivo, digan, estoy preparado o preparada para esto. Y si se sienten esperanzados, vitales, alegres, díganle, gracias mamá, este es mi regalo para ti. Esto es lo que la vida me va a regalar y lo que yo voy a hacer con la vida gracias a la vida que tú me diste. Y los invito a respirar hondo y profundo, a ir volviendo a su estado presente. Este era un pequeño ejercicio sistémico. ¿Ok? Y cuando quieran pueden tomar asiento o su camita o donde hayan estado escuchando la charla. Y dejo micrófono abierto para quien quiera compartirnos su experiencia o alguna duda que les haya surgido o alguna pregunta que quieran hacerme. Escalofrío en las piernas. Eso tiene que ver, Matosasu, tiene que ver con experiencias de muerte. Entonces te invito a hacer nuevamente la imaginación teniendo frente a mamá y decirle, mamá, te devuelvo la muerte hasta que dejes de sentir esos escalofríos. Muy bien, por acá por Zoom, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir Yo, quizás su experiencia? yo, Yo igual. yo Hablen nomás, quiero, por favor. Les pido autorregulación. sentí, Claudio, hola, primero, Hola, ¿cómo el estás, ejercicio Marilia? hermoso, me encantó, pero sentí peso en los pies. Ok, eso tiene que ver, probablemente pudiera tener que ver con que esa información de la cual tú te estás liberando o desaprendiendo era información más añeja aún que tu mamá y seguramente es información que que tu mamá repitió de tu abuela y que Sí, pasó es de mi generación linaje en femenino generación. que tiene como un correlativo continuo de comportamiento y que yo siento Justamente. que estoy quebrando. Justamente, muy bien. Entonces, ese es el peso simbólico de lo que tú estás cambiando el destino de lo que fue esas otras personas. ¿Ok? Dolor en Gracias. la cadera, Jenny, tiene que ver con la identidad, probablemente. Si es ligado a la cadera y un poquito a la espalda, pudiera tener que ver con procesos de desvalorización sexual, que quizás son experiencias de vida que tuvo mamá y que a través de este ejercicio pudiste identificar. Mucha emoción, dice. Por favor, abre el micrófono porque no voy a estar leyendo el chat todo el rato porque si no tengo que leer ese, tengo que leer el de Instagram. Así que, Carmen Hola, Claudia. Donoso, querías hablar. Eso, te escucho. Sí, hola, ¿cómo estás? Ujú. Bien, muchas Primero que gracias. todo, Bien. ejercicio muy gratificante. La verdad que fue como muy emocionante porque sentí como esa fuerza de mamá hacia adelante. Qué Muy bonito. lindo. Por Sí, eso les mucha dije en un emoción también. principio, y terminamos al sentir esto tan gratificante que dice Carmen Donoso, nos permite sentir la bendición de mamá. La bendición hacia nuestro destino. Y si hoy día ustedes son padres, permítanse darle la bendición a sus hijos. Miriam, te escucho. Miriam, ¿tienes la manito levantada? Bueno, vamos a esperar a Miriam. Santi Mati Yoga dice acidez. La acidez tiene que ver con distintas situaciones que fueron tan pesadas de vivir que necesito ser más ácida, necesito por ende ser más aguda, necesito generar más ácido y entonces necesito permitirme expresarme de forma más ácida en ciertas situaciones. Seguramente, Santi. Ay, perdón si yo te conozco, Santi. Con razón me llamaba tanto la atención el Instagram. Yo te conozco, Santi. Tú eres muy amable, eres muy amigable, eres muy amorosa. Pero hay ciertas situaciones en la vida donde se necesita de ser agudo y ser ácido.
te invito a que en esas circunstancias de vida utilices esa acidez porque hay cosas que son muy pesadas y esas cosas que son pesadas, el cuerpo necesita degradarlas con el ácido que genera. Por eso, quizás es probable que hayas sentido acidez. Al principio fui hacia adelante, dice Marite Barrera, al principio fui hacia adelante y me dio mucha pena por no ser o no llevar la vida que ella quería para mí. Las manos las tenía juntas. ¿Ok? Entonces, Marité, te comento que con mucha conciencia reiteres tu estado de adultez constantemente, incluso como ejercicio diario. Obsérvate en el espejo, soy adulta, yo tomo mis propias decisiones, mamá ya tuvo su destino, pero yo me permito vivir un destino que quizás es diferente al de mamá. Nikki Sawas dice, sí sentí tristeza si sentí tristeza es por la pena de mi mamá, siento que pude abrazarle, maravilloso, sí, es por la tristeza, por la percepción de tristeza que mamá tenía seguramente derivado de sus propios dolores. Montes Zaira dice, me quedó doliendo el cuello y los hombros después de la meditación. Ok, Zaira, entonces vuelve a observar a mamá y entrégale todo ese dolor. Imagínate que mamá, y esto es para todos los que hayan quedado con alguna sensación corporal con respecto a este ejercicio, vuelvan a imaginarse a mamá frente a ustedes y literalmente entréguenle ese dolor. O sea, Santi, entrégale esa acidez a mamá porque es parte de su historia. O sea, Zaira, entrégale ese dolor de cuello a mamá porque eso tiene que ver con el dolor de ella y no con el dolor mío. Recuerden que aquí trabajamos con la percepción de mamá de la vida de ella, que nosotros de alguna forma estamos repitiendo. Sentí tener el cuello de ella con cana, el cabello de ella con cana. Mira, viste la proyección de tu propia vida, entonces, qué bonito. Ok, Miriam, o quien quisiera comentar por acá por Zoom. Parece que a Miriam se le quedó la manito Ahora levantada. sí, Ah, te escucho, Miriam. sí. Bueno, Claudio, mi historia tiene que ver mucho con, porque vengo de una familia donde el matriarcado estuvo muy marcado por mi abuela. Mi abuela era muy machista, una mujer muy machista. Y bueno, uno siempre trae como heridas de infancia. Y la herida que traía de infancia mi mamá era la herida como del abandono, porque mi mamá muy chica fue dejada en un convento. Wow. Entonces, sí, pues a los 5 añitos y la sacaron a los 13 años. Entonces, mi mamá desde muy chica es la mayor de las hermanas. Entonces ella como que siempre tuvo la responsabilidad como de la casa, de terminar de criar a mis tías, y esas responsabilidades digamos, de una persona adulta. Entonces, Perfecto. Cuéntame, eh, Miriam, disculpa que te interrumpa, porque esa es la vida de tu mamá. Pero sí. cuéntame, ¿qué crees tú que pudiste liberarte de esa historia de mamá ahora en tu propia vida o quizás después de este ejercicio? La libertad, el ser muy independiente, de no estar sometida, en este caso, a una autoridad. De no necesitar que me cuide nadie, quizás también, ¿no crees tú, Miriam? Claro, sí. Eso me ha llevado a que yo sea muy independiente. Eh, de hecho, no tuve hijos. Primero que nada, porque es una responsabilidad muy grande que mi juventud no estaba como ¿Te das preparada para cuenta, Miriam, asumir. cómo somos una versión actualizada de la historia de nuestros ancestros? O sea, tuvimos una abuela que sin juzgarla seguramente no pudo cuidar a su hija, por eso la deja en un convento. Entonces la nieta de esa historia decide no tener hijos porque se va a cuestionar si realmente los puede cuidar o no, o si quiere tomar esa responsabilidad. Y eso es una actualización, una nueva forma
actualizada, una forma mejorada de las experiencias de nuestros ancestros. Yo te felicito, Miriam. Te Claro, felicito entonces, porque sí, es una eh, decisión corajuda. sí, yo me terapié, sí, ¿ah? Tengo 53 años y me terapié para no repetir la historia y segundo, para aceptar la historia de mi abuela, porque también ella sufrió una herida de abandono en su Pero niñez. lógico, ¿te das cuenta? Entonces, y Justamente, abrazarla aceptar y eso, abrazar la sí, historia. Eso es lo más abrazar la lindo que historia podemos y hacer. agradecida porque esas historias en el fondo le forjan como el carácter a uno. Y uno Justamente, mira. agradecido, sí, sí, No, uno gracias a ti. agradecida. Gracias Y a mi ti. mamita Que, aún sigue viva, tiene 93 años, mira, pero ella está rodeada de mucho amor, de qué mucho, mucho, lindo, mucho amor, es muy maravilloso. querida por por sus hijos, por sus nietos, por sus Qué sobrinos. lindo. Entonces es una persona muy, muy, muy querida y muy agradecida Qué dentro de bonito, Miriam. todo. Sí, sí, sí. Yo Qué creo que ella bonito. ahora está disfrutando lo que en su niñez no disfrutó, Mira, ¿ves? Qué de bonito. Y viajar, de tremendo tener la aprendizaje que oportunidad te dejo de, a ti, pues. sí, Justamente. Dial de dice tener la por oportunidad acá, de poder hacer. claro, Miriam. Disculpa que se entrecortó un poquito y no te entendí lo último. Dial, Dial Sama dice, me costó deshacerme de la postura de niña pequeña, como con la pancita hacia afuera. Te comprendo, ¿ok? Entonces te invito a hacer el ejercicio de estar en tu estado de adultez, eh, quizás observando justamente tu cuerpo adulto frente a un espejo, ¿ok? De manera muy concienzuda. Observa diariamente, tómate como si fuera una meditación 3 o 5 minutos observando tu cuerpo en el espejo, reconociendo la adultez que realmente tienes y diciendo la siguiente frase, hoy soy adulta y como adulta yo me sostengo, como adulta me sostengo, como adulta soy mi propia madre, como adulta soy mi propio padre. Hoy somos adultos, chicos. Y con eso quiero finalizar esta charla. Lo más bonito de todo este proceso de aprendizaje, de desaprender, es que hoy somos adultos y hoy somos nosotros los que podemos decidir nuestra propia vida. Nuestro cerebro se entrena. Entrénenlo con sanación, entrénenlo con liberación emocional, entrénenlo con conciencia, entrénenlo con lo mejor de ustedes mismas para que su descendencia esté cada vez más liberada y podamos tener una comunidad, un mundo muchísimo más amoroso, muchísimo más seres humanos. Hoy día estamos viviendo un periodo en el mundo de mucha oscuridad, de mucha inconsciencia, de mucha falta de empatía, de mucha carencia emocional, viviendo las consecuencias de actos aberrantes que sucedieron en nuestro pasado. Y lo único que podemos hacer es ser un poquito más conscientes, es ser más amigables, es volver a ser humanos. Un abrazo enorme, nos vemos el próximo jueves en otra masterclass completamente gratuita. Muchas gracias a todos los que participaron. Con esto me despido. Chao, chao.